¿Cómo están, muchachos? Muy buenos días. Los saluda el profesor Francisco Mendoza. Bueno, el día de hoy nos corresponde ver un periodo llamado con el nombre de la Primavera Democrática, pero como la vez pasada, por el hecho que había nacido mi hijo y les pude comentar temprano a ustedes en clase, les mandé un video, ¿ya? Pero hay que terminar haciendo un pequeño repaso de ese tema. Recuerden que la próxima semana tenemos examen y que no hay semanas de repaso como se ha tenido anteriormente. Así que tomen esta parte como parcialmente un repaso antes del examen que la próxima semana tendremos. ¿Ya? A ver, comencemos previamente recordando esto. Recuerden que entre 1919 y 1930 va a gobernar Augusto de Leguía en un periodo llamado con el nombre del Oncenio. Recuerden que él mencionaba ya la necesidad de terminar generando una modernización del país, ya que estábamos al borde de celebrar el centenario de la independencia. Esta propuesta de modernizar el país número uno, sacar del control del gobierno a los miembros de la oligarquía del partido civil y reemplazarlos con miembros de la clase media, que iban a terminar siendo no solamente beneficiados en cargos por parte de la guía, sino que lo que buscaba además eran los votos de la clase media numerosa para que la guía pueda tener y mantenerse en el control del gobierno muchos años. Segundo, recuerden que la guía hablaba del desarrollo de una banca y una industria nacional, pero a su vez terminaba mencionando de que esto es imposible que se haga en el país porque los hombres ricos terminaban estando ligados a las tierras, más no precisamente una idea de desarrollo industrial. Así que ante la falta de una burguesía o un empresariado ligado a ese desarrollo, terminó planteando la necesidad de terminar siendo apoyados por el capital extranjero. Y Leguía durante su gobierno va a terminar prestándose muchísimo dinero de los Estados Unidos. Por eso es que otra característica importante de este gobierno va a terminar siendo la gran dependencia económica de Estados Unidos que vamos a tener a través de los préstamos que nos van a terminar dando, no solamente al Perú, sino a muchos países de América Latina. No te olvides, no te olvides. Recuerden que, ya producto de los muchos préstamos, Leguía va a poder realizar obras públicas. Por ejemplo, para celebrar el centenario de la independencia, la ciudad de Lima se moderniza para poder recibir embajadores y empresarios extranjeros y terminar mostrando una ciudad atractiva para poder recibir inversiones. Por otro lado también, recuerda que producto de estos préstamos que recibimos, vamos a tener que beneficiar al capital norteamericano durante este periodo. Número uno, vamos a beneficiar a sus empresas. Por ejemplo, a la Peruvian Corporation le entregaremos los ferrocarriles a perpetuidad. Por ejemplo, a la International Petroleum Company, a la IPC, ya no le vamos a terminar cobrando los tributos adeudados por parte de la empresa que ellos habían terminado comprando, de la London Pacific, y se les terminó permitiendo explotar los recursos del país. De esta forma, se terminaba evidenciando que teníamos que hacer lo que Estados Unidos nos pedía por la dependencia que veníamos teniendo a sus préstamos e inversiones. Además, tuvimos que cederle territorios a Colombia a través del llamado trapecio amazónico, porque Estados Unidos ejerció presión, porque había tenido una ruptura de relaciones con Colombia por promover la independencia de Panamá. También hay que tomar en cuenta, fuera de ello, dos puntos más que son importantes. Uno, el nacimiento de los partidos políticos de masas, los populares, como la partido ambos terminaban teniendo en común, tenían dentro de su discurso, pero también dentro de su organización a los obreros, que era un grupo que se había ido organizando durante la época de la República Aristocrática. De tal manera que Aye de la Torre, líder del APRA, fundado en México en 1924, planteaba que el Perú debería ser gobernado por parte de una clase media, profesionales, intelectuales, ¿ya? Que tienen una gran capacidad para manejar el país y reformarlo, ¿ya? Pero con el respaldo de los obreros. María Curie terminaba planteando de que sí, eso es correcto, ¿ya? La clase media tiene la capacidad para poder reformar el país, pero no para poder generar los cambios que en general se necesitan para un cambio radical, un cambio en favor del pueblo. Entonces él planteaba que la clase media puede ayudar, pero en algún momento se va a volver conservadora, ya no va a permitir más cambios. Por eso, siguiendo el modelo de Rusia, de la Rusia que se ha hecho socialista en 1917, era mejor que el gobierno sea dirigido por los obreros con apoyo del campesinado. Esa terminaba siendo su propuesta. Estos dos partidos van a ser seguramente los más influyentes del siglo XX. Ya del siglo XX ya veremos poco a poco sus características.
Y un último punto que hay que tocar, o un penúltimo punto que hay que tocar, es el caso de la entrega de territorios a Chile. Ya, bueno, más que la entrega del tratado territorial con Chile. Recuerden que en 1883 perdimos Tarapacá para siempre y tan marica que luego de 10 años tenían que pasar un plebiscito. Pasaron 49 y no se había hecho nada. Leguía, durante su gobierno, lo que hizo fue comprar un montón de armamento. Ya modernizó la fuerza militar del ejército, de la marina y la fuerza aérea. Y amenazó a Chile a hacerle una guerra. Chile amenazado se vio obligado a sentarse a negociar y Leguía terminó planteando una postura pragmática. Chile se queda con Arica, Perú se quedó con Tacna y se acabó la discusión. Ya no fue necesario el plebiscito. Siempre está la discusión ya sobre si se perdió un territorio. ¿Ya? Yo salgo en defensa de ella. Dos territorios se habían perdido. ¿Ya? Así que lo que se hizo fue recuperar uno. Y es mejor recuperar uno que perder dos. ¿Ya? Finalmente, la gran dependencia económica de los Estados Unidos nos jugó una muy mala pasada, no solo a nosotros, sino a todos los países, a casi a todos los países del mundo. Pero los países de América Latina, que dependían mucho de los préstamos y la inversión de los Estados Unidos, nos fue muy mal. ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó? Crack de 1920. Recuerden que la Gran Depresión es el periodo de expansión de la crisis dentro de los Estados Unidos y luego su internacionalización. Caen industrias, cae banca, se devalúa la moneda, la gente pierde trabajo, Estados Unidos en crisis reduce sus importaciones, o sea, la compra de productos de otros países. El Perú pierde 80% de sus exportaciones. Estados Unidos ya no da préstamos, Estados Unidos retira sus inversiones a otras partes del mundo. Y ese periodo de la Gran Depresión, que va de 1929 hasta 1933, genera un terremoto político, ¿ya? Un terremoto económico primero y político después. ¿Por qué digo eso? ¿Ya? Porque en las calles la gente pide la salida de Leguía que tenía controlado al partido civil, a la oligarquía, ¿ya? Porque siguieron teniendo negocios y siguieron ganando un montón de plata, pero no les permitía llegar al gobierno. Ahora un Leguía debilitado ve cómo la gente marcha contra su gobierno y ve cómo la oligarquía reacciona contra él a través de un golpe de Estado militar. Luis Miguel Sánchez Cerro va a dar un golpe de Estado contra Leguía, lo saca del gobierno y le da vida a esto, de lo cual te grabé un video la clase pasada de que lo has visto, que es el tercer militarismo. El tercer militarismo ya va de 1930 al 39, desde la caída de Leguía hasta el ascenso de Manuel Prado Ugarteche. ¿Ya? Cuando hablamos del tercer militarismo, recuerden ustedes, número uno, a nivel internacional, ¿qué sucedía? En 1922 llega Benito Mussolini al gobierno, ¿ya? Y con eso se instaura el fascismo en el gobierno, ¿ya? Por primera vez en Italia. Pero el fascismo como modelo político comienza a multiplicarse en otras regiones y va a terminar alcanzando su mayor éxito a partir de 1929. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Lo que pasa es que producto del crack y la expansión de la crisis, la llamada Gran Depresión, que hace rato les decía, hubieron algunos cambios interesantes, ya, interesantes. Para comenzar, las burguesías, los empresarios de los diferentes países en Europa terminaban viendo con pánico la crisis económica y cómo se desmoronaban sus monedas, su banca, su industria. Pero veían con más pánico aún, cómo el proletariado organizado, con una clara influencia ideológica socialista, influenciado por la llegada al gobierno de la Unión Soviética, y que además la Unión Soviética de Stalin era el único país que venía teniendo una economía estable, a pesar precisamente del crack, terminaron como el comunismo comienza a adquirir cantidad de sindicatos y partidos de organización. Entonces la burguesía se muere de miedo. Ante ese tremendo temor, ¿ya? La burguesía va a terminar promoviendo la formación de partidos políticos radicales, armados, ultraconservadores y anticomunistas. Y a eso se le conoce de manera general como el fascismo. Insisto, nace en Italia, ¿ya? Por la burguesía financiando a un grupo de veteranos de la Primera Guerra Mundial como Mussolini a la cabeza para frenar el avance del comunismo tanto en el campo como en los sectores obreros urbanos. Y se termina consolidando producto de la Gran Depresión. Ya que el fascismo terminaba siendo la fórmula armada para mantener el poder en la clase dominante, en Europa la burguesía,
Y segundo, para poder frenar la amenaza de movimientos de carácter popular que hablaban de que quien tiene que gobernar es el obrero, el campesino. Entonces, en América Latina va a haber una fiebre profascista, ¿ya? Que además va a ser respaldada por los Estados Unidos. Estados Unidos veía ante esta delta con buenos ojos al fascismo porque terminaba siendo la forma de frenar el comunismo, que era una amenaza contra su propiedad privada. Entonces, Estados Unidos respalda una serie de golpes de Estado militares en la región, en Nicaragua, en Perú, en Bolivia, etcétera, que no perjudiquen ya la propiedad privada y que defiendan a la clase dominante local. Precisamente por eso es que en el tercer militarismo encontramos este título que estoy planteando. Primero, son gobiernos militares, por eso se llama tercer militarismo, gobernador Sánchez Cerro y Benavides, autoritarios. Ya te definí antes que es autoritario. Para que un gobierno sea autoritario debe tener tres características. El presidente o el poder ejecutivo controla los otros poderes del Estado, el Congreso y el Poder Judicial. Segundo, ¿ya? Para que un gobierno sea autoritario, va a manipular las leyes a su favor. Y así como Leguía hace la nueva constitución del 20 y manipula la constitución para que pueda reelegirse. Y tercera, es la eliminación de sus opositores políticos, que no necesariamente tienen que ser asesinatos, puede ser encarcelamientos, expulsiones y demás, o amenazas. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a encontrar también en este periodo. Es un gobierno militar autoritario con influencia del fascismo internacional. ¿Quién es el partido que representa el fascismo en el Perú? Se llama la Unión Revolucionaria. Y precisamente ya el tercer militarismo no solamente es un gobierno de militares, es un gobierno de los militares que defienden a la élite del país, que terminan siendo la oligarquía hacendaria. Los grandes hacendados del país ya nuevamente recuperan el poder después de haberlo perdido durante la época del oncenio, pero ahora defendidos por parte de los militares. Y ellos, repito, ya para poder evitar algún tipo de competencia que amenace su poder, como antes lo fue Leguía, pues simplemente va a comenzar a perseguir a los partidos populares. Y cuando digo perseguirlos es que los van a terminar ilegalizando, encarcelando, asesinando, para terminar callando a la oposición. En ese caso, el APRA y el Partido Comunista serán los que sufrirán estas persecuciones, principalmente el APRA. ¿Ya? A nivel internacional, recuerden, la Gran Depresión, va de 1929 al 33 en los Estados Unidos. Del 33 al 36 se produce algo llamado con el nombre del New Deal, ¿ya? Que es el nuevo tratado, el nuevo acuerdo. Ustedes ya lo han visto en la historia universal. Franklin Roosevelt va a comenzar a promover una serie de medidas para sacar a Estados Unidos de la crisis. Y esto en el año 36 recién va a comenzar a ver frutos. ¿Ya? Estados Unidos va levantando cabeza, van a tener grandes inversiones, mejores salarios, y Estados Unidos ya comienza a prestar plata afuera, ¿ya? A países como el nuestro. De tal manera que en este periodo del tercer militarismo, la Gran Depresión se va a desarrollar hasta el año 36 con fuerza, y como dice acá, se va a terminar teniendo poco a poco una lenta recuperación. Poco a poco una lenta recuperación. ¿Ok? Por otro lado, ante la falta de capitales por parte de empresarios, ante la falta de inversiones por parte de empresarios extranjeros, el Estado tiene que intervenir en la economía, ya creando bancos, interviniendo en construcciones para intentar promover el crecimiento económico. A nivel internacional hay una amenaza de guerra en Colombia que ya veremos en un rato. Cuando Sánchez Cerro, recuerden, dar el golpe de Estado en el año 1930, el proclama presidente, sino se forma una junta militar de gobierno, ¿ya? En la que él va a terminar siendo inicialmente la cabeza, el presidente de la junta militar, más no de la república todavía, ¿ya? Con Sánchez Cerro se establece, ¿ya? Bueno, lo primero que hay que tomar en cuenta, como les dije, es que la crisis económica se va a mantener, no es que Sánchez Cerro llegue, la crisis se acabó, al contrario, la crisis económica continúa. Los alimentos siguen siendo muy caros, la gente sigue perdiendo chamba, la gente le echa la culpa al gobierno. Ya no es Leguía, ahora es Sánchez Cerro. ¿Ya? No, eso no te olvides, eso va a pasar siempre. Segundo, Sánchez Cerro, para terminar intentando su culpa, va a terminar diciendo, la culpa de todo la tiene Leguía, ¿ya? Porque él le ha dado un golpe de Estado a Leguía, ¿no? Leguía es corrupto, miserable, etc. Entonces, él tiene la culpa de todo, hay que terminar persiguiendo a los funcionarios de Leguía por corruptos. Ya muchos los meten a la cárcel a través del Tribunal de Sanción Nacional, pero como te decía la vez pasada en el video, recuerda que son solamente 2 personas que al final van a terminar siendo declaradas culpables judicialmente. A todo lo demás se les tuvo que liberar
No porque no sean corruptos, sino porque se terminó haciendo una cacería de brujas, simplemente. Se le metió a la cárcel a la gente por debilitar al leguismo y por fortalecer a la oligarquía del ex partido civil. ¿Ya? Leguía va a terminar argumentando desde la cárcel que Sánchez Cerro terminaba siendo el defensor de los intereses de la oligarquía y no de los intereses nacionales. ¿Ya? Así que Sánchez Cerro terminó siendo considerado así por parte de la población. Su imagen, que ya venía debilitada por la crisis económica, se debilitó mucho más y decide retirarse del gobierno. ¿Ya? La Junta Militar queda en manos de varios otros dirigentes, pero al final el que le pone orden es David Maneso Campos, quien cree el Jurado Nacional de Elecciones y convoca elecciones presidenciales, en la cual Sánchez Cerro, de la Unión Revolucionaria, partido de tendencia fascista del Perú durante este periodo, va a terminar compitiendo y derrotando a Aya de la Torre, ¿ya? Del APRA, ¿ya? Del Partido Aprista Peruano que venía desde México. Si bien el APRA perdió, recuerden, como dice acá, que los apristas acusan fraude, ¿ya? Terminan argumentando de que es difícil, ya será de que Sánchez Cerro, siendo un defensor de la oligarquía, gane, ¿ya? Mientras que el APRA representa el Partido del Pueblo. Pero recuerden, y te decía la vez pasada también, que no es muy difícil entender la victoria de Sánchez Cerro. Es un militar que ha dado un golpe de Estado contra el gobierno, y además de eso terminaba siendo color chaufa, ¿ya? Color marroncito, color pueblo, ¿ya? Y eso terminaba siendo utilizado en sus discursos, ya en sus discursos electorales. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué más? Cuando hablamos de Sánchez Cerro, ya, cuando hablamos de Sánchez Cerro, recuerda que llega el gobierno y los apristas van a estar en las calles protestándose en todas partes. Así que él crea la ley de emergencia limitando las libertades individuales. Se cierra el diario aprista La Tribuna, se elimina el derecho a reunión política, se elimina las clases en la Universidad de San Marcos. ¿Ya? De esa manera se terminaba intentando frenar a cualquier tipo de conspiración en su contra. Un grupo de apristas va a terminar protestando en Trujillo, y ese grupo que protesta en Trujillo va a terminar tomando ya el cuartel O'Donovan, ya el cuartel O'Donovan, el cuartel del ejército en Trujillo. Ellos lo que estaban haciendo era intentar hacer eco de su protesta a nivel nacional y que otros lugares se levanten, pero Sánchez Cerro mandó a la Fuerza Aérea y el Ejército y aplastó a los apristas que estaban ahí. Te decía la vez pasada, los apristas dicen que murieron 3.000 personas, el gobierno dice que solamente mató 300, pero no importa si fueron 3.300 o 3, la imagen del gobierno de Sánchez Cerro se debilita por la violencia con la que había actuado. Recuerda que producto de esto, la imagen del gobierno decae, pero hubo un hecho que fue usado por parte del gobierno. Desde que en 1922 se le cedió a Colombia el trapecio amazónico, ya, producto del Tratado Salomón Lozano con Leguía, la población de Leticia, del puerto de Leticia, buscó siempre retornar al Perú. Y cada cierto tiempo hacía protestas. Ya ponían banderita peruana en el puerto de Leticia, como diciendo que este territorio es peruano y no colombiano. ¿Ya? Siempre les pegaban y el territorio quedaba en manos de Colombia. ¿Ya? Pero hay que tomar en cuenta otro evento. En este periodo ante la protesta, Sánchez Cerro, repito, que tenía una imagen manchada, lo que decidió fue utilizar y terminó planteando que ese territorio siempre fue nuestro, que Leguía el corrupto Leguía, al cual yo saqué del gobierno, terminó haciendo mal en entregarlo a los extranjeros y por lo tanto yo lo voy a recuperar. La gente comenzó a brotar en su espíritu nacionalista de que hay que recuperar ese territorio y se decide hacer la guerra a Colombia. Se envía al frente al general Oscar R. Benavides con tropas para enfrentar a Colombia y hay escaramuzas, hay enfrentamientos. Mientras tanto, en Lima se va a terminar preparando gente para terminar yendo a pelear. El inconveniente fue, el inconveniente fue de que en esta población limeña que estaba siendo preparada para ir a la guerra, mientras que Sánchez Cerro los estaba despidiendo para ir al conflicto, una persona supuestamente lo asesina. Abelardo Mendoza Leiva, aprista. ¿Ya? Y producto de esto, ¿ya? Producto de la muerte de Sánchez Cerro, el Congreso establece de manera muy extraña a Oscar R. Benavides como presidente. ¿Ya has visto el video? Espero que sí, espero que sí. Yo te decía esto la vez pasada. Es muy raro porque del arma del supuesto asesino sale solamente un disparo, ¿ya? Y el cuerpo de Sánchez Cerro tiene 3 orificios de bala en su cuerpo. Lo más raro es que un día antes de su muerte, el Congreso había llamado de emergencia a Oscar R. Benavides, que estaba en la frontera peleando con Colombia, al alto mando militar lo sacan del campo de batalla,
Al día siguiente muere Sánchez Cerro, al día siguiente el Congreso nombra a Benavides como presidente, y lo primero que hizo fue eliminar la guerra contra Colombia, ¿ya? Eliminar la guerra contra Colombia. ¿Qué va a pasar a continuación? Eh, la muerte de Sánchez Cerro le dio paso a Benavides en el gobierno, pero previamente a eso hay dos datos más a tomar en cuenta. Uno, en el aspecto económico. Recuerden que venimos mal producto de la Gran Depresión, de la crisis. Así que desde hace varios años ya, Estados Unidos había terminado promoviendo una misión económica para poder hacer reformas en América Latina. Ese grupo de economistas era encabezado por parte de Michael Kemmerer. La misión Kemmerer es invitada a llegar al Perú y esta misión Kemmerer planteó una serie de reformas económicas para el país. La reforma económica más importante de Kemmerer termina siendo la llamada Ley de Bancos. Y la Ley de Bancos establece varios puntos en particular. Número uno, la creación del encaje legal. ¿Cómo es el encaje legal? El 10% de los ahorros ya, de la población en los bancos no puede ser tocado por parte de la entidad bancaria, ya, por más privada e independiente que sea, no puede ser tocado. Ese 10% de ese 10% va a terminar siendo dado al Estado a través de un banco llamado el Banco Central de Reserva. Y ese 10% servirá para qué? Para comprar y vender dólares ya, en el mercado, para intentar mantener la economía estable. Y segundo, ya el segundo con ese 10%, le garantizaba a la población que si los bancos quebraban, como ya lo habían hecho antes, entonces se les devolvería por lo menos una parte de lo que ellos venían teniendo prestado para que no se terminen quedando en la ruina. Así que con el encaje legal del BCR se intenta mantener la economía estabilizada, de acuerdo a la misión Kemmerer, pero también, insisto en lo que dije hace un rato, ante la falta de préstamos, inversiones y el retiro de inversiones del Perú y de América Latina, desde el Estado tenía que intervenir, y para eso se crea el Banco Agrícola y el Banco Industrial. El Banco Agrícola no era para prestarle plata a Juanito campesino y compre semillas. El Banco Agrícola en realidad era para prestarle plata a la gran gamonal de la sierra, a la gran hacendado costeño, y pueda mantener sus negocios funcionando. No es raro. Recuerden que quien gobierna el Perú son los militares, pero los militares defienden a la oligarquía hacendaria. Así que estas medidas son a favor de ese grupo. El punto importante, uno de los puntos importantes, y esto tómalo muy en cuenta para lo que vamos a ver ahora en clase, es el tema del Banco Industrial. El Banco Industrial defiende los intereses de la burguesía industrial nacional. Pero, ¿existía? En realidad comienza a existir a partir de este momento. Ya comienza a existir a partir de este momento. Se le va a terminar dando vida a un grupo empresarial que comienza a tener fuerza. Ya comienza a tener fuerza, poco a poco, apoyado por el Estado. Segundo, después de mucho debate se termina eliminando la Constitución de Leguía de 1920, que favorecía a la clase media, y se establece una nueva Constitución que es de 1933, que vuelve a favorecer a los grandes hacendados. Dos son las leyes eh, más importantes, tres diría yo. Uno, la ley de partidos internacionales con la cual los partidos de filiación extranjera no pueden participar en la política nacional. En ese caso, el APRA, ya, que nació en México, no puede participar en la política peruana, y el Partido Comunista del Perú, con influencia del Partido Comunista de la Unión Soviética, tampoco. Ya, tampoco. Esta ley terminaba siendo, repito, una ley fascista. Ya, era una ley para defender los intereses de la oligarquía y terminar sacando del camino a quienes eran una amenaza para su poder. Ya. Segundo, después de mucho debate, se terminó sobre el derecho al voto de la mujer, se terminó estableciendo que no, que la mujer terminaba teniendo una vida privada, una vida en su casa, que la mujer no conoce la realidad en la calle, que por lo tanto no puede tomar decisiones con respecto al gobierno o quién gobierna. Pero como con eso el Perú se quedaba rezagado como uno de los países en donde las mujeres no tenían derecho al voto, lo que va a terminar sucediendo es que para poder evitar, digamos, mostrarse como un país muy atrasado, el Congreso de la República decide que las mujeres tengan derecho al voto municipal, ¿ya? Derecho al voto municipal. Es decir, que ellas puedan terminar escogiendo alcaldes, ¿ya? Alcaldes. Pero también te decía la vez pasada en el video que eso era solamente un engaño, muchachos. ¿Por qué? Porque si bien la mujer tenía derecho al voto municipal, los alcaldes fueron escogidos a dedo por parte del Ministerio del Interior y el presidente de la República hasta el año de 1963. ¿Ya?
Así que, por lo tanto, tenías un derecho que no podías ejercer, ¿ya? Así que esto no terminó cumpliéndose. En la teoría, la mujer tiene derecho al voto municipal, pero en la práctica no, ¿ya? Por otro lado, durante el gobierno de Óscar R. Benavides, cuando él llega al poder, lo primero que hizo fue ponerle fin a la guerra con Colombia, ¿ya? Del trapecio amazónico estudio Choli no te lo voy a recordar, ¿ya? Segundo, como un montón de apristas y comunistas estaban encarcelados, se dio con ellos una ley llamada como la ley de amnistía general. Amnistía viene de amnesia, ¿ya? Yo no olvido que ustedes han hecho protestas contra el gobierno violentas, pero ustedes se olvidan, ya, hoy, disculpa, ustedes se olvidan, yo no me olvido de eso, y ustedes se olvidan del asesinato, por ejemplo, de los apristas en Trujillo, y yo me olvido de la muerte de Cecilia Sánchez Cerro. Como nada de esto sucedió, ninguno de esos tiene que estar en la cárcel y se les libera. Los dirigentes apristas, sobre todo, van a terminar firmando ese acuerdo. Así que Benavides entra con una imagen bondadosa. ¿Ya? Por eso se habla del gobierno de orden, paz y concordia. ¿Ya? Eh, Paz a nivel internacional con Colombia, concordia ¿ya? Y orden a nivel nacional por estas medidas que estaba tomando. Él tenía que ser presidente de la República del año 33 al 36, hasta que culmine el periodo que le correspondía a Sánchez Cerro. Pero, en el año 36 el proceso electoral fue declarado nulo. El Jurado Nacional de Elecciones eliminó a todos los candidatos por cualquier motivo, y ya que no había candidato alguno, se dijo, bueno, pues entonces que Benavides complete los 6 años del gobierno que dice la Constitución del año 33. Por eso que en el 36 dice, se convocó elecciones si fueran anuladas y Benavides se va a mantener más tiempo en el gobierno todavía. ¿Ya? Ese matrimonio civil, dejémoslo un ratito y vámonos al punto principal. La principal medida del gobierno de Óscar R. Benavides termina siendo la creación del Seguro Social Obrero Obligatorio. ¿Ya? Y ahí es algo que les comentaba la vez pasada. Benavides es la principal muestra de un gobierno de tipo fascista que no se veía en el país. Cuando hablamos del fascismo, te decía esto, espero recuerdes, tú tienes un gobierno que tiene dos guantes, un guante blanco y un guante de hierro. El guante blanco es aquel que termina dando una serie de beneficios a la población, ¿verdad? Se muestra alegre, pacífico, bondadoso, beneficiario, ¿verdad? Beneficiario, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder ganarse a la gente, sobre todo a los partidos de izquierda, a los movimientos sindicales, ¿ya? A los grupos opositores a la oligarquía. Sobre todo, repito, a ellos intenta ganárselos para terminar evitando rebeliones o revoluciones en su contra. De esa manera se va a terminar creando, vuelvo a repetir, el seguro social obrero obligatorio. ¿Ya? Se obliga a los empresarios a pagar un seguro, será una cantidad de dinero determinada por cada trabajador que tenga. Y de esa manera, cuando este trabajador, su esposa y sus hijos tengan algún problema de salud, ¿ya? El seguro terminará precisamente corriendo con los gastos correspondientes. Bueno, los obreros estaban contentos, ¿no? Porque ya no era una cuestión de que si me accidentaba dentro del centro laboral, tú estás jugando pelota en el barrio y me rompí una pierna, el seguro va a terminar pagando por eso. Mi esposa está embarazada, tiene que dar a luz, el seguro paga por eso. Mi hijo, no sé, tuvo un accidente o una enfermedad, lo paga por ellos, los obreros contentos. Y muchos van a terminar saliéndose de los sindicatos y estando más al gobierno porque es beneficiario. Pero, por otro lado, recuerda que este personaje trajo a una misión policial italiana para que prepare el batallón el grupo antimotines de la policía, ¿ya? Para que termine eliminando las protestas callejeras y eliminando a muchos de los opositores del gobierno. Entonces hay un brazo de hierro, un guante de hierro para acabar con sus opositores. En el año 36 te decía, ya que Estados Unidos comienza nuevamente a dar préstamos a nivel internacional. Estados Unidos ya no da préstamos por lo que tú quieras, como en la época de Lenin, ¿ya? Estados Unidos te da préstamos para lo que él quería. Y a Estados Unidos se le ocurrió terminar haciendo carreteras. Así como en Estados Unidos había miles de kilómetros de carreteras que generaban mucho puesto de trabajo, Estados Unidos dijo ya, vamos a hacer una carretera que vaya de Alaska a Chile, la Panamericana, toda América unida por una carretera. ¿Ya? Entonces, esa carretera, Estados Unidos decía, hay que hacer esto. Entonces, cada vez va a tener que financiar su trama carretera. Teníamos nosotros una carretera aquí fuera de Tumbes a Pan, ¿ya? Pero como no teníamos plata, Estados Unidos dijo, no te preocupes, no tienes plata, te presto la plata. Te presto la plata, ya te presto la plata, y cuando termines esto, bueno, me la vas pagando poco a poco. Bueno, Estados Unidos no se beneficiaba porque tenía acceso por tierra a todos los mercados de América. Pero nosotros nos beneficiábamos, o el gobierno de Benavides se beneficiaba en la medida
que iba a terminar generando muchos puestos de trabajo ya en esta construcción de esta larguísima carretera durante ese periodo. Así que por eso es que Benavides acepta. También nos prestan plata para hacer la carretera central, para ir a los centros mineros de la Sierra Central durante este periodo. Y además de eso se va a terminar financiando con eso algunas otras obras. Por ejemplo, la ampliación del puerto del Callao, la culminación de la construcción del Palacio de Gobierno del Palacio de Justicia, la construcción del Hospital Obrero, que está en la Avenida Grau de la Almenara, entre otras cosas más. ¿Ya? Para 1939 la cosa cambia. ¿Ya? La cosa cambia. Bueno, esta es la pregunta que le hemos visto, yo te lo dejé en el video. Y ahora sí nos metemos al otro punto. Vamos a ver el otro tema que tenemos que desarrollar, que es el tema de la primavera democrática. A ver, recuerden ustedes que para 1939, ¿qué pasa a nivel internacional? Eso ya lo viste en la Historia Universal. ¿Eh? ¿Qué evento importante se produce en el año 1939? ¿Ya? A ver, dime tú, ¿qué evento importante se inicia en el año 1939? Comienza la Segunda Guerra Mundial. El inicio de la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, muchachos, muy bien. El inicio de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, recuerden que cuando hay grandes conflictos, y no solamente las guerras mundiales, cuando hay grandes conflictos a nivel internacional, al Perú le conviene. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los países en guerra van a terminar requiriendo materias primas. Sus militares requieren uniforme, y el uniforme se hace de lana de algodón que nosotros vendemos. Sus armas son de hierro, y el hierro lo termina produciendo el Perú y lo vendemos. Los militares necesitan alimentos, y los alimentos los vende el Perú y Estados Unidos en lata y los termina vendiendo al exterior. Así que termina siendo un gran negocio los conflictos. Cuando en 1939 estalló la guerra, Benavides todavía era presidente de la República, ¿ya? Pero recuerden que la guerra se va a terminar produciendo entre dos bloques. Un bloque era el bloque de los aliados, en donde se encontraban Inglaterra y Francia, y se le van a sumar la Unión Soviética y los Estados Unidos. Y el otro bloque terminaba siendo el bloque del eje, ¿ya? Italia, Alemania y Japón. ¿Ya? ¿Qué pasó entonces? Estados Unidos, ¿ya? Y los países capitalistas terminaron mencionando que el enemigo termina siendo el fascismo. ¿Ya? El enemigo es el fascismo. ¿Ya? No te olvides tú, el enemigo es el fascismo. Entonces, Estados Unidos puso la cosa bien clara. A ver, países de América Latina. ¿Se acuerdan que ustedes han ganado un montón de plata, ya, exportando materias primas a nosotros, a Estados Unidos, durante la Primera Guerra Mundial? Sí, decían todos. Entonces lo que va a terminar en Estados Unidos es, ¿y quieren volver a ganar un montón de plata? ¿Quieren volver a prestarnos o quieren volver a vendernos un montón de recursos? Los empresarios decían, por supuesto que sí, ya, por supuesto que sí. Estados Unidos solamente puso una condición. La condición es, no debe haber gobierno fascista en tu territorio. Si tu gobernante es de tendencia fascista, entonces yo contigo no hago negocios. ¿Ya? Contigo no hago negocios. De esa manera es que nace este periodo llamado con el nombre de la Primavera Democrática. ¿Qué cosa es la primavera? La primavera es la época del florecimiento. Ya entienda, es la época del florecimiento, es la época del año, como la que estamos viviendo ahorita, en que los árboles comienzan a tener flores y hay un clima un poco más cálido y por lo tanto, digamos que la vida sonríe, ya las mariposas salen del capullo y todo lo demás, ya, cosas como tal. Pero la cuestión, estamos en una época de florecimiento. ¿Qué es la democracia? ¿Ya? Esto también te lo he dicho antes, ¿eh? No que el pueblo no creas que la democracia es el gobierno del pueblo. Esa es su etimología, eso es lo que significa la palabra. Pero la democracia en realidad significa un grupo de personas organizadas en diferentes partidos políticos que compiten por el control del Estado, por el control del gobierno mediante un proceso electoral, en donde para ganar el voto del pueblo tienen que dar un discurso favorable a la población para que ellos voten por este grupo y este grupo llegue al gobierno y defienda sus intereses de grupo, empresariales sobre todo, y que también haga algunas cosas por la gente si se quiere mantener en el poder. De tal manera, puedo repetir, que cuando hablamos de la democracia, no solamente hablamos de grupos disputándose el poder,
sino que la democracia contiene otros elementos. La democracia contiene, la competencia electoral, ¿ya? Es decir, va a terminar llegando al gobierno aquel que gane con los votos, ¿ya? La democracia también implica de que existe un gobernante y una oposición. Y bueno, va a terminar criticando al gobierno. Se supone que de manera constructiva, en la práctica, vemos todos los días en el Perú, que es chancar, 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 parecer es malo, ¿ya? Estás 2, 3 meses en el gobierno, es la peor basura de la historia, tampoco es la solución. Pero bueno, la otra cuestión a tomar en cuenta también, ¿ya? Es que durante este periodo, ¿ya? O durante la democracia, lo que vamos a terminar teniendo, termina siendo la alternancia de poderes, ¿ya? O la alternancia de gobierno. Es decir, una persona gobierna y no se puede mantener en el poder, porque no es un gobernante autoritario, no ha llegado por el uso de la fuerza, ¿ya? Sino que este personaje gobierna y convocará elecciones para que otro también pueda gobernar. En el caso de la primera democrática, ¿qué sucedió? Vuelvo a repetir. Estados Unidos dice, yo no quiero gobierno fascista en América Latina. País que tenga gobierno fascista, con este no voy a terminar teniendo negocios. Los empresarios se pusieron las pilas, ya se pusieron las pilas, y sus respectivos partidos van a terminar haciendo una alianza electoral, ¿ya? Una alianza electoral. ¿Para qué? Para evitar de que el gobierno de tendencia fascista en el Perú, que era la Unión Revolucionaria, pueda terminar tomando el control del gobierno, ¿ya? Ahora, segundo dato que es importante, ¿ya? Segundo dato que es importante. Cuando hablamos de la primera democrática, que va de 1939 al 48, ¿quiénes gobernaron? Bueno, gobierna Manuel Prado Ugarte por primera vez, ¿ya? Y luego va a terminar gobernando José Luis Bustamante Rivero. Pero la pregunta es no quiénes son los presidentes, sino quiénes van a dirigir el país, quiénes van a gobernar. Y precisamente durante este periodo hay un cambio. Durante la República Aristocrática, recuerda que quienes gobiernan son la oligarquía hacendaria, los grandes dueños de tierras en el país. Durante la época del oncenio, gobierna Leguía, y Leguía con el apoyo de la clase media. Cuando sale Leguía y viene el tercer militarismo, quienes gobiernan es nuevamente la oligarquía hacendaria a través del rostro de los militares. Pero en la primavera democrática, ya quien va a terminar gobernando es, ya que le estoy poniendo esto en el título, ya, o en el concepto de la clase, ya, en la primavera democrática quien gobierna, ya, son la burguesía nacional, ya, el grupo de empresarios industriales, ya, industriales, que había comenzado a fortalecerse durante el tercer militarismo y ahora es un grupo económicamente poderoso y pasa precisamente a tener el control del gobierno, ya. Esta burguesía nacional necesita de los votos de los reprimidos para poder llegar al poder. ¿A qué me refiero? Recuerden que el APRA y el Partido Comunista eran los partidos con una gran cantidad de votantes, pero habían sido ilegalizados, ¿ya? Y necesita precisamente este grupo de la burguesía nacional a de este sector para poder llegar al gobierno. De esa manera, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Durante el periodo de la primavera democrática, lo que vamos a terminar encontrando es que existe una alianza con los partidos populares anteriormente perseguidos, para poder llegar al gobierno y evitar el ascenso del partido fascista de la Unión Revolucionaria. Entonces, comencemos con algunas características generales de la época, y luego vamos con los gobernantes en específico. Número 1. Durante este periodo, los gobernantes no van a ser militares, en comparación a la época anterior, Sánchez Cerro y Benavides. Son civiles, son personas no militares. Prado y Bustamante, ¿ya? Segundo, hay una mayor tolerancia política hacia el APRA, ya hacia el APRA, que aquí está su símbolo, y el Partido Comunista, ¿ya? ¿Por qué? Porque se necesita sus votos para poder llegar al gobierno. Y por lo tanto van a darle algunos beneficios políticos, cargos en el gobierno, ¿ya? Pero se evitar el ascenso de la Unión Revolucionaria, un partido de tendencia fascista, que Estados Unidos no quiere que llegue al poder porque terminan siendo la oposición a los intereses económicos de los Estados Unidos por ser fascistas, ¿ya? Y además de eso, aparecen alianzas electorales como el FEDENA, que ya veremos cómo va, ¿ok? Lo más importante, sin duda alguna, de la época, es que entre el 39 y el 45 se produce la Segunda Guerra Mundial. Y como ya te dije, producto de la Segunda Guerra Mundial, se van a terminar incrementando, se van a disparar las exportaciones nacionales durante este periodo, ¿ya? El Perú, ¿cómo estuvo durante la Segunda Guerra Mundial? Bueno, del Perú
como le estoy poniendo por acá, es un país neutral. Neutral implica que no participa ni para uno ni para otro bando. O sea, Perú no le declara la guerra a nadie, para ponerlo así en frío. Perú no le declara la guerra a nadie. Perú no es ni de los aliados ni del eje, pero tiene una clara posición favorable a los aliados y a los Estados Unidos. ¿Qué hace el Perú, por ejemplo? El Perú expulsa a los embajadores de Japón, Italia y Alemania, porque eran parte del eje enemigo de los Estados Unidos, que era el gran amigo de la época. ¿Ya? Saca a sus embajadores de esos países, le vende materia prima a Estados Unidos, que era parte del bando de los aliados. De tal manera que, repito, si bien no le declara la guerra a nadie, tiene una clara posición, su corazoncito está a favor de los aliados y de los Estados Unidos. Producto de esa posición y de esa práctica política, se incrementan nuestras exportaciones, se aperturan un montón de empresas nuevas que surgen en este momento, generando además muchos ingresos para los empresarios y muchos puestos de trabajo para la gente. ¿Ya? Ahora, también hay que tomar en cuenta otros aspectos. Profe, a ver, una pregunta. Yo siempre he escuchado por parte de los profesores de historia que Estados Unidos no permite el progreso del desarrollo nacional. ¿Eso es verdad o es falso? Mira, eso es relativo. ¿Ya? Eso es relativo. ¿A qué me refiero? Estados Unidos no es que quiera que el país sea en serio. ¿Ya? Lo que a Estados Unidos le conviene es que el gobierno que esté en el poder termine siendo un aliado a sus intereses económicos. ¿Ya? Si ese presidente tiene la capacidad del progreso económico de su país, bacán, pero yo no quiero, por ejemplo, que te vayas con la Unión Soviética, eso sí no te lo va a aceptar, ¿ya? Durante la Guerra Fría. O yo no quiero que te metas a la izquierda, porque terminarías atentando contra mis empresas y mis intereses. Eso no. Si tú te alineas a mi posición económica, entonces yo te permito que hagas lo que quieras. Pero en el contexto de la Segunda Guerra Mundial fue muy especial. Estados Unidos siendo los países de América Latina. Mira, ¿saben qué? Yo no puedo, yo no puedo financiar su desarrollo económico. O sea, yo no puedo terminar vendiéndoles los productos que ustedes necesitan, ¿ya? Durante el contexto de la Segunda Guerra Mundial, porque toda la industria va a estar ligada a la guerra. Entonces, si ustedes quieren industrializarse, bien, ya bien. Repito, ya bien por ustedes, vean cómo progresan. Lo que yo puedo hacerte es venderte algunas maquinarias que a mí ya no me sirven, que para mí son obsoletas, pero que para ti pueden terminar siendo muy útiles. Es una pregunta. ¿Cómo una maquinaria obsoleta para Estados Unidos podría ser muy útil para el Perú? Lo que pasa es la diferencia tecnológica. Lo que para ellos era obsoleto, para nosotros era tecnología extraterrestre. ¿Ya? Así que, por lo tanto, Estados Unidos facilita la compra o la venta de maquinarias en favor de, países como el nuestro, y de esa manera la industria nacional o la burguesía nacional va creciendo. Recuerda que nuestra burguesía no es una burguesía creadora de tecnología y maquinarias, no. Nuestra burguesía termina siendo compradora de maquinarias de los Estados Unidos que va a comenzar a generar una producción local. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? ¿Ya? ¿Qué más? El Estado va a comenzar, ya que el gobierno lo dirigen los empresarios, ¿ya? Ellos van a terminar favoreciendo a los empresarios. Por ejemplo, van a controlar el precio de la moneda nacional para que no suba. Por ejemplo, en este momento, tú lo has visto, ya, y esa ha sido la noticia de todos los días. El dólar sube y sube y sube y sube y sube, ya. Acá hay que tomar en cuenta que eso perjudica mucho, pero también hay cuenta que beneficia a otros, ya. Recuerden eso siempre en la historia. Cuando alguien pierde, otro gana. Cuando alguien gana, otro pierde, ya. Entonces no solamente veas el escándalo de noticias, sino que tienes que ver a quién beneficia. ¿A quién beneficia el incremento del precio del dólar? Incrementa a los exportadores, ¿ya? Incrementa al exportador. ¿Por qué? Porque el exportador, el que vende productos al extranjero, le pagan en dólares. Es decir, si yo termino vendiendo un producto por $1.000.000, ¿ya? Y digamos, el gobierno controla el precio del dólar a 3.5 soles, ¿ya? 3.5 soles. Cuando yo cambie mi $1.000.000, ganaré 3.500.000 de soles. Pero si se devalúa la moneda nacional, como está sucediendo, y ahora vale 4.1, entonces yo que he vendido $1.000.000, ahora paso a ganar 4.100.000 soles. El exportador siempre se beneficia con la devaluación de la moneda. ¿A quién no le conviene? No le conviene al importador.
¿Por qué? Porque como los productos se compran en dólares y el dólar está cada vez más caro, es más difícil acceder a ellos. La burguesía nacional era una burguesía importadora de maquinarias, de tecnología, y por lo tanto, el gobierno va a controlar el precio del dólar para poder beneficiar a este grupo. No te olvides tú. El gobierno va a comenzar a decir, a ver, ¿qué cosa necesita un empresario industrial? Para que su empresa funcione, necesita por lo menos energía eléctrica. Así que el gobierno va a comenzar a construir la hidroeléctrica del Santa para poder dotar de energía eléctrica a la costa y la sierra central del país. ¿Ya? De esa manera el grupo industrial empresarial se puede ver beneficiado. Son medidas, repito, que hace el grupo que llega al poder para beneficiar a su grupo. ¿Ya? Así como en la época de la República Aristocrática se dio la ley de aguas para quien tiene más tierra, los hacendados tengan más agua, ¿ya? Agua de riego, él, ya Prado, va a terminar haciendo una ley que favorezca al empresario industrial. No te olvides eso. ¿Qué más hay que tomar en cuenta con respecto a ello? Mira, ya esta guerra, ya cuando hay una guerra, no solamente suben las exportaciones, sino que al vender más productos afuera, nos terminan, y cuando la moneda extranjera entra en mayor masa al país, cuando la moneda extranjera entra en mayor masa al país, ¿qué pasa con el precio de la moneda nacional? La respuesta es, se devalúa. Se devalúa. Entonces, cuando la moneda nacional se devalúa, ¿qué sucede? Lo mismo que estamos viviendo ahora. Como el precio de la moneda nacional frente al dólar ha terminado cayendo, entonces el precio de los productos sube, sobre todo los productos importados. ¿Qué sucedió durante ese momento en el Perú? Bueno, los trabajadores pusieron el grito en el cielo, ¿ya? Los productos cada vez son más caros, ¿ya? Son más caros porque la moneda se va devaluando, porque hay mucho dólar en el mercado por las exportaciones. Lo primero que hizo el gobierno de Prado, ¿ya? Lo primero que hizo el gobierno de Prado fue simple, ¿ya? A ver, señor, ¿qué vamos a hacer? Vamos a subir el precio de los salarios, ¿ya? Subir el precio de los salarios. ¿Ya? Es decir, si tú antes terminabas ganando 800 soles mensuales, pero como el precio de la moneda nacional ha devaluado y por lo tanto ya no sirve para comprar lo mismo, entonces te voy a terminar pagando ya no 800, sino te va a pagar 950. La gente con eso estaba contento. Le subieron el salario varias veces a la población, pero el mismo gobierno luego se dio cuenta de que eso iba a ser absurdo. ¿Por qué? Porque en este momento la moneda se devaluó porque hay mucho dólar producto de la guerra. Y la guerra mundial no va a durar para siempre. Como no va a durar para siempre, va a llegar un momento en que nuestras exportaciones bajen, ¿ya? Bajen. Y cuando bajen, ya no va a haber tanto dólar y los precios de los productos van a terminar estabilizándose. Antes el trabajador ganaba 800 y hoy estoy subiendo los salarios hasta 1.200 soles. ¿Cómo voy a hacer para mantener ese salario tan alto? Por eso que el gobierno tomó otra medida. En lugar de seguir subiendo los salarios, terminó estableciendo un congelamiento del precio de los productos. ¿Ya? Eso es lo que dice acá como control de precios. ¿Ya? Control de precios. Es decir, el tarro de leche, supongamos así, cuesta 3 soles 20, pero por este cambio monetario, por la devaluación de la moneda nacional, muchos dólares ahora pasan a valer 3.50, 3.80, 4 soles, 4.50. ¿Ya? Entonces el gobierno, en lugar de darte más salario para que puedas comprar una leche más cara, lo que el gobierno hacía era otra cosa. El gobierno decía, mira, yo voy a ir donde el empresario lechero, ¿ya? Y le voy a terminar diciendo, ¿ya? Si cada tarro de leche costaba 3.20 y ahora cuesta 4.50, yo te voy a terminar pagando un sol por cada tarro de leche que tú vendes. ¿Ya? De tal manera que en el mercado el precio del tarro de leche seguirá valiendo 3 soles 20. Ese es el control de precios. El gobierno saca de su bolsillo dinero para poder controlar el precio de los productos, como ahora se está haciendo con el gas, por ejemplo, con el tema de la estabilización de los precios. Eso es lo que se hace durante el gobierno de Prado. ¿Ya? Pero repito, porque había mucha plata producto de la guerra mundial. Ahora, otra cuestión, se establece el control del precio de la moneda para no perjudicar, ¿ya? Para no perjudicar al empresariado industrial, ¿ya? Importador de maquinarias. No te olvides. ¿Ya? No te olvides. Todo eso es lo que está pasando durante este periodo. Ahora, nos vamos a los gobiernos en específico. ¿Ya? Nos vamos a los gobiernos en específico. Durante este periodo, como ya te dije, van a haber dos presidentes. Está Manuel Prado Ugarteche, ¿ya? Que va a gobernar en dos oportunidades, entre el 39 y el 45 y luego entre el 56 y el 62.
Y también tenemos a José Luis Bustamante y Rivera. Vamos a ver gobierno por gobierno. En realidad este gobierno, este periodo no es tan extenso, ¿ya? Pero hay algunos puntos que sí hacen que se dilate un poco la explicación. Número uno, ¿cómo llega Prado al gobierno? Prado dirige un partido llamado como el Movimiento Democrático Pradista, ¿ya? Así en castellano, el Movimiento Democrático Pradista, ¿ya? Ahora, si bien Prado representa la burguesía industrial nacional y viene de la famosa y poderosísima familia de los Prado habían sido gobernantes con Mariano Ignacio Prado, el que le ganó la guerra a España, el que se fue durante la guerra contra Chile. Familia muy rica que había terminado creando la industria textil de la historia, el Banco Popular, familia poderosísima en el Estado con una gran cantidad de nexos entre el gobierno, impuestos políticos y diplomáticos dirigidos por ellos. Los Prado eran una de las familias más poderosas del país, sin duda. Prado es el candidato de este grupo que defiende los intereses de la burguesía industrial, pero Prado no tiene los votos suficientes para ganar. Prado, como le estoy poniendo por acá, hace una alianza electoral con el Partido Comunista del Perú, ¿ya? Su alianza era para que los comunistas voten por él y él termine llegando al gobierno, estableciendo una serie de cargos de gobierno para ellos y además anulando la persecución en su contra. No se olviden que hay una alianza para evitar que la Unión Revolucionaria o el fascismo termine llegando al poder. No te olvides tú. Prado tiene una buena relación con el Partido Comunista, pero no muy buena con el APRA. Por eso, mira esta caricatura que te estoy mostrando acá. En esta caricatura se ve a Prado, ya que está con una suerte de porra en la mano, ya persiguiendo a una persona que está corriendo, y esa persona que está corriendo termina siendo Aya de la Torre, el líder de la... Aya. A ver, ¿qué es lo que va a terminar sucediendo? Repito, Prado tiene una buena relación con el Partido Comunista, pero no una muy buena relación con el APRA, ¿ya? Ahora, eso es especialmente interesante, ¿ya? Hasta ese momento los obreros estaban organizados en un partido o en una organización sindical llamada la CGTP, la Central General de Trabajadores del Perú, ¿ya? ¿Qué es lo que pasó? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasó? La CGTP está dirigida por parte del Partido Comunista, ¿ya? No te olvides tú, ¿ya? Un ratito, muchachos, sigan escuchando mi voz. La CGTP está dirigida por el Partido Comunista, ¿ya? Pero lo que va a terminar sucediendo ahora es algo especial. Muchos obreros ligados al Partido Comunista terminan viendo con recelo, el hecho de que su partido, el Partido Comunista del Perú, se una a la burguesía nacional. En términos ideológicos, los obreros y los comunistas no se llevan nada bien. Se supone, el obrero y el burgués no se llevan nada bien. Se supone que el burgués es el dueño de los medios de producción, es el dueño de la empresa y de las máquinas con las que explota a los obreros y les termina pagando un bajo salario. Entonces, ¿cómo puede ser posible, decían los miembros de la CGTP del Partido Comunista, que nuestros líderes se unan con la burguesía? En el momento en que las burguesías se están enfrentando en plena guerra mundial, en el momento de poder tomar las armas, tomar el control del gobierno, compañero comunista. Entonces, vieron en sus dirigentes del Partido Comunista una traición. Por eso es que el APRA, muy hábilmente, va a terminar creando otro sindicato obrero. Ellos van a decir, yo no estoy con el gobierno, yo no estoy con la burguesía, a mí me están persiguiendo, me están encarcelando, ¿ya? Me están encarcelando. Entonces, nosotros somos los que realmente defendemos los intereses del pueblo y no el Partido Comunista como ellos lo dicen. De esta forma, el APRA va a terminar creando su propio sindicato llamado como la Central de Trabajadores del Perú o la Confederación de Trabajadores del Perú, que es la CTP, dividiendo el movimiento obrero, pero por un error ¿ya? Del Partido Comunista. Así que eso pasa en el aspecto político. En el aspecto económico, ya te he dicho, ¿qué va a pasar? Se va a terminar generando una tremenda cantidad de exportación, hay un incremento de las exportaciones de algodón y lana, de cobre y de hierro y de caucho, ¿ya? Y de caucho. ¿En qué contexto? En el contexto de la Segunda Guerra Mundial. La pregunta es, ¿por qué caucho? Pregunta, ¿para qué servía el caucho? A ver quiénes están vivos. ¿Ya? ¿Para qué servía el caucho? ¿De acuerdo?
Para hacer las llantas. Claro, para hacer las llantas. Para ¿Ya? llantas. Para el tanque. Perfecto. Ahora, recuerden ustedes que el caucho ya le habíamos exportado anteriormente. Desde el segundo gobierno de Piedra y durante la República Aristocrática se vende mucho caucho. ¿Qué pasó? Profe, en el 11 le leía que no hablaste nada del caucho, ni del tercer militarismo tampoco. No, es que acabada la Primera Guerra Mundial, el caucho va a comenzar a ser cultivado en otras partes del mundo para ver si es que se podía adaptar a otro tipo de territorios. Y se adaptó a otra región, lamentablemente. Ya, lamentablemente. ¿Qué región? Indochina, una colonia francesa en el sudeste. Y el caucho crecía pues, en cantidades gigantescas en la zona. Repito, como el caucho de Indochina era mucho más barato, el caucho de Perú y Brasil ya casi no se compraba. Entonces, ¿qué pasó? Cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, Japón se expande por todo el sudeste asiático y toma Indochina. Así que Estados Unidos ya no tiene el acceso al caucho de esa región. Y es por eso que el caucho nuevamente comienza a ser importante en Perú, Brasil y Colombia. En ese sentido, ¿qué pasó? Se promueve una inversión nacional y extranjera. ¿Ya? La nacional se llama la Corporación del Amazonas, que en apoyo con una empresa norteamericana llamada, y espero que hayas escuchado ese nombre, se llama Goodyear. ¿Ya? Goodyear, que significa buen año, es una empresa de llantas. Y esa Goodyear va a terminar entrando al territorio peruano. A extraer el caucho, vulcanizarlo, hacerlo neumático y venderlo a los Estados Unidos. Se incrementan las exportaciones de recursos, Perú te conviene. Se genera la Corporación del Santa para hacer la hidroeléctrica que dote de energía a las empresas, tanto de la costa como de la Sierra Central. Se va a terminar creando la Corporación de la Aviación Comercial, ¿ya? Para poder generar ya aeropuertos que terminen llevando aviones y productos de un lugar a otro dentro del territorio nacional. Repito, la Segunda Guerra Mundial genera muchos beneficios, sobre todo por exportaciones, puestos de trabajo, apertura de empresas, ¿ya? Y demás, y demás. Pero además, porque repito, quien gobierna el país es una burguesía industrial y ellos van a comenzar a aprovechar el momento en generar industria, la industria, con máquinas compradas de Estados Unidos, pero una industria nacional al fin y al cabo, ¿ya? ¿Qué más? No es el único caso que tenemos, ¿ya? No es el único caso que tenemos, no todavía también que hicimos un rato. No le damos la guerra a nadie, pero somos pro Estados Unidos y por lo tanto aliados. Pues una preguntita, una preguntita. ¿El Perú tuvo cercanía con los Estados Unidos? Sí, ya te dije que sí. ¿Y el Perú tuvo alguna cercanía con la Alemania nazi, por ejemplo? Ya que te he dicho que en el Perú había un partido que era la Unión Revolucionaria de Defensa Fascista. Para explicar eso, tenemos que ver este dato. 1941. A ver, retrocedo en el tiempo. 1890, ¿ya? Finales del primer gobierno de Cáceres. Un representante del presidente se reúne con el gobierno ecuatoriano y termina firmando el Tratado García Herrera, con la cual le cedía a Ecuador la mitad de Tumbes, la mitad de Jaén y la mitad de Maíz, para que no se pongan en alianza con Chile y sean amigos nuestros. Recuerda que el Congreso peruano descarta ese tratado, ¿ya? Y lo descarta porque el único que puede declarar la guerra, más la paz de este medio es el Congreso. Así que se dijo que Cáceres había excedido ya sus funciones y por eso es que el Perú no reconocía ese tratado. Bueno, ya, bacán. Ya, eso fue lo que pasó. Desde ese momento en adelante se dice que Ecuador va a terminar justificando ataques sobre nuestro territorio, argumentando que nosotros tenemos secuestrados sus territorios. En 1941, una vez más, nos invade, ¿ya? Toma Aguas Verdes en la zona de Maynas, toma el río Sarumí en la zona de Tumbes, y su gran objetivo era ¿cuál? ¿Ya? Y acá espero lo veas en el mapa. El objetivo de Ecuador es este. Ecuador es la zona verde oscura, ¿ya? Perú es la parte amarilla. Pero esta parte verde clara es lo que Ecuador reclamaba como suyo. ¿Y hasta dónde llegaban los puestos de territorio de Ecuador? Hasta el río Marañón, con lo cual iban a terminar teniendo salida hasta el río Amazonas. Ese era su gran objetivo. ¿Qué pasó? Ecuador nos invadió, pero Perú rápidamente terminó movilizando su fuerza militar. A la cabeza de la fuerza militar peruana está este hombre que le estoy poniendo acá arriba, Eloy Ureta. Eloy Ureta. Él dice acá, dirigió la fuerza en la guerra de Ecuador.
personajazo, ¿ya? Dentro de esta historia. Y por eso aparece en el billete de 10 soles, ¿ya? Ese personajazo es José Abelardo Quiñones. ¿Por qué es importante Quiñones? Bueno, ¿por qué es importante la guerra? ¿Qué pasó? ¿Ya? Lo primero que va a pasar es que Ecuador nos invade en la zona de Río Sarumilla en Tumbes, y el Perú mueve rápidamente sus tropas y les pegamos, ¿ya? Les ganamos en la batalla de Río Sarumilla. Uno, dos, el Perú lleva una fuerza aérea para poder atacar al Ecuador. Pero cuando están avanzando sobre un lugar llamado con el nombre de Quebrada Seca, así se llama, ¿ya? Los ecuatorianos tenían en ese lugar metralletas. Que cuando los aviones comenzaron a pasar los drones, los ecuatorianos comenzaron a disparar. Es ahí donde destaca Quiñones. Quiñones es loco, ¿ya? Quiñones es loco. ¿Qué va a pasar? Cuando el avión de Quiñones, ya, cuando el avión de Quiñones ya había sido alcanzado por varias balas de metralla, lo que Quiñones pudo haber sido es eyectarse, es decir, salir volando del avión y caer en su paracaídas y salvar la vida. Pero este pata se dio cuenta de que iba a terminar estrellándose. Lo que él hizo fue seguir en el avión y terminar maniobrando el avión para terminar lanzándose sobre el lugar donde los ecuatorianos venían teniendo sus metralletas y las destruyó todas de un solo golpe. El pata se inmoló, dio su vida precisamente para terminar, uno, destruyendo este punto de defensa ecuatoriano y terminar facilitando el avance de la Fuerza Aérea Peruana. Entonces, que es un héroe de la Fuerza Aérea. Y tercero, el Perú termina llevando aviones con paracaidistas a un lugar llamado con el nombre de la provincia de El Oro, en el Ecuador. Avanzamos por ahí y comienza a soltar paracaidistas y toma esa provincia. Solamente se había hecho esto 2 veces en la historia. Alemania invadiendo Holanda y Alemania invadiendo Grecia en la Segunda Guerra Mundial. Así que Perú había copiado una táctica nazi de la Segunda Guerra Mundial en este conflicto. El Perú le ganó la guerra al Ecuador, ¿ya? Sacamos el territorio, invadimos el territorio y todo andaba bien. Pero hay alguien que no le gustó todo esto, Estados Unidos. ¿Ya? Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está en plena Segunda Guerra Mundial y los recursos que Perú y Ecuador se están gastando en su guerrita, ¿ya? Eran recursos que Estados Unidos podía utilizar en la guerra mundial. Por eso mismo Estados Unidos, o sea, que ya me aburrieron, ¿ya? A ver, vengan para acá. Siéntense, ¿ya? Y negocien un acuerdo de paz. Y no se paran hasta que terminen. Si no, se la van a ver conmigo. Ante la amenaza de los Estados Unidos, se estableció lo siguiente. Que un geógrafo brasileño, llamado Brás Díaz de Aguía, iba a definir la solución fronteriza entre el Perú y el Ecuador. Bueno, ¿qué pasó? Esto va a culminar con la firma de un tratado llamado como el Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro del año 42. Y este geógrafo brasileño dijo, bueno, para que Perú y Brasil no se terminen atacando, para que Perú y Ecuador no se terminen atacando, debe haber una línea fronteriza geográficamente visible e inamovible en el paso del tiempo. Así que se decidió que esta no iban a ser los ríos ni el Marañón ni el Napo, sino que iban a terminar siendo la cordillera del Cóndor. Y el problema era que para que la cordillera del Cóndor fuera frontera, el Perú tenía que ceder territorios a Ecuador. Y es ahí donde este general de acá, ya, Eloy Lecker, que había dirigido la guerra, pues va a terminar diciéndolo bien claro, ¿no? Y yo le doy una razón en este caso. ¿Quién quiere más a la patria? Los militares, que hemos puesto el pecho en el frente de batalla para terminar derrotando al enemigo ecuatoriano, o los políticos, ya, que pierden en la mesa lo que los militares han terminado manteniendo en sus manos. Con ese discurso fue suficiente para que la gente diga, Eloy Ureta tiene razón, es un buen hombre, ama a la patria, que él sea ya el próximo presidente del Perú. Y la gente comienza a vocearlo, y Eloy Ureta va a ser candidato a la presidencia de la República en el año 45, ¿ya? Pero estamos en un Perú, repito, sediento de líderes, ¿ya? Sediento de líderes, pero que no termina teniendo precisamente un gobernante. De esa manera, Ureta va a terminar siendo producto de esta guerra, potencialmente candidato a la presidencia de la República. Un dato más. Alemania ya venía teniendo una fuerte influencia con algunos grupos políticos en Chile, Brasil y Argentina. Y también se intentó acercar a Perú. Después de esta guerra con el Ecuador, Hitler
nos envía una carta de felicitación al Perú por haber utilizado la práctica nazi, ¿ya?, de atacar un territorio con paracaidistas. De esa manera, se intentó establecer un nexo entre Perú y Alemania, pero Perú era demasiado pro Estados Unidos como para terminar aceptando esa situación. Dejamos de lado eso y nos vamos al otro gobierno. Para 1945, ¿ya?, la guerra mundial todavía no había acabado y ya habían pasado los 6 años del gobierno de Prado. Así que se tenía que convocar elecciones presidenciales. Hay 2 candidatos a la presidencia. Eloy Ureta, Unión de Tendencia, ya olvides tú. Y el otro candidato es José Luis Bustamante Rivero. José Luis Bustamante Rivero era un abogado, ya, y juez arequipeño, que no tenía ningún anticucho, como podríamos utilizar en términos actuales. O sea, no venía teniendo en su hoja de vida ninguna mancha. Había sido un abogado que había defendido causas justas, había sido un juez honesto, no se le conocía ninguna trampa, ninguna propiedad fuera de lo normal. Era un tipo correcto, ¿ya? Pero Bustamante no tiene un partido político, a diferencia de Ureta, que sí está con la Unión Revolucionaria. Bustamante, ya, va a terminar siendo elegido candidato por parte de una alianza política llamada con el nombre del Fredena, ¿ya? El Fredena. ¿Qué es el Fredena? Es el Frente Democrático Nacional. Es un grupo de organizaciones políticas, repito, que se aliaron, ¿ya?, y formaron un frente electoral. Y pusieron a Bustamante como un candidato. Y repito, el otro candidato era Eloy Ureta. ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó? En el proceso electoral, ellos iban teniendo, uno era más democrático, Bustamante, defensor de los intereses de la burguesía industrial, y el otro era más militar, conservador, proligárquico, como Eloy Ureta. Pero tenía mucho respaldo popular, por lo que, repito, había ganado la guerra de Ecuador. Antes que la elección se produzca, ninguno de los 2 candidatos venía teniendo los suficientes votos como para poder vencer al otro. Pero había algo, un partido, el APRA. Recuerden que el APRA había sido presidido por mucho tiempo, lo presidió también Prado, pero era un grupo, un partido que tenía una gran cantidad de masa electoral. Siempre se habla que el APRA tenía entre el 20 y el 25% de los votantes a nivel nacional, era un partido muy organizado. Entonces, si es que Bustamante o Ureta quieren ganar la elección, necesitan los votos del APRA y tienen que negociar con ellos. ¿Qué pasó? Eloy Ureta le propone a La Torre, líder del APRA, lo siguiente: si tú me das tus votos, yo te voy a dar 2 ministerios, los que quieras, menos el Ministerio de Economía o la presidencia del Consejo de Ministros. Nada más, esa fue la propuesta. José Luis Bustamante Rivero le propone algo mucho mayor. Le propone la mayoría de los representantes en el Congreso y 3 ministerios, los que el APRA quiera. Con esa propuesta, el APRA, junto con el Fredena, apoyan la candidatura de Bustamante y Bustamante se vuelve presidente de la República, ¿no? Hay un problema más grande, ¿ya? Recuerden, ¿qué era la primaria democrática? Era una alianza electoral contra el ascenso del partido de tendencia fascista en el Perú, que era la Unión Revolucionaria, y recuerda además que esta alianza electoral era respaldada por los Estados Unidos, quien ponía un montón de dinero, compra de productos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, llega Bustamante al gobierno y la Guerra Mundial ya acabó. Por lo tanto, las exportaciones de nuestras materias primas descendieron. Nuestra economía, que estaba con una gran cantidad de plata, no entra en crisis, pero ya no tiene la misma plata de antes. Y mucha gente pierde trabajo, ¿ya? Así que la gente comienza a buscar culpables y le echan la culpa a Bustamante Rivero. Segundo, a nivel internacional se estableció en todas las constituciones del mundo que el fascismo era una organización o un sistema político negado. No podían haber gobiernos ni partidos de tendencia fascista. Así que, por lo tanto, la Unión Revolucionaria ya no era una amenaza. Pero, eso sí hay que tomar en cuenta. El APRA, con sus votos, y ahora la mayoría, perdón. Ya, te decía,
El APRA, con la mayoría de representantes ahora en el Congreso, va a intentar sacar petróleo de esa situación. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? El APRA, ya el APRA, es uno de los grupos del Congreso, ¿ya? Uno termina siendo el grupo que está con Bustamante, que venía del Fredena. El otro era el APRA, que tenía la mayoría de los representantes en el Congreso. Y el tercero era la Alianza Nacional. La Alianza Nacional terminaba siendo el partido que defendía los intereses de la oligarquía sectaria, de los grandes terratenientes, ¿ya? Así que el Congreso estaba repartido de esa manera. El APRA sabe que tiene la mayoría del Congreso, ¿ya? ¿De qué cosa quería el APRA? El APRA quería gobernar el país desde el Congreso de la República. Ellos tenían un argumento siempre, el argumento era, el Congreso es el primer poder del Estado. ¿Cuál es la función del Congreso? Hacer leyes. Pero recuerden esto, la ley hecha por el Congreso, para que sea aprobada, tiene que pasar al presidente de la República, ya al Poder Ejecutivo. Y el presidente tiene algo llamado con el nombre del derecho de observación de leyes. ¿Qué significa eso? El Congreso me manda un proyecto de ley y me dice, no, está bonito, pero acá debe haber un cambio, y acá esta parte no me gusta, y acá está mal redactado, y esto es inconstitucional. Yo observaciones, no hay cosas que deben cambiar, y se le vuelve al Congreso. Y el Congreso tiene que cambiar esas observaciones para que el presidente le dé visto bueno. ¿Ya? No te olvides tú. Lo que la APRA quería, repito, siendo ellos mayoría del Congreso, que sus leyes automáticamente se cumplan. Y lo que ellos pedían era que el presidente renuncie al derecho a la observación de leyes. Bustamante se da cuenta que lo que el Congreso quiere en realidad es avasallar al presidente, ponerlo bajo su mano. Bustamante dijo no. Bustamante se fue varias veces al Congreso a explicarle al Congreso: yo tengo función ejecutiva, ustedes tienen función legislativa, cada uno de nosotros cumplimos una tarea diferente, así que por lo tanto hay un equilibrio de poderes para que uno no mande sobre el otro, no intenten imponerse sobre mí. El APRA le llegó, el APRA interpeló más de 40 congresistas, más de 40 ministros, ¿ya? Y ponía permanentemente en crisis al gobierno de Bustamante Rivera. Lo que quería era que Bustamante diga, ya no puedo más, me arrodillo y le termino dando el derecho que el APRA quiere. Y esa fue una disputa permanente. Uno, ese es con el APRA. El otro terminó el caso de la Organización Nacional formada a través de alianza. Este tipo de representantes le gustaba. Número uno, le pedían que anule la ley del Yanaconaje. ¿Ya? Que anule la ley del Yanaconaje. Profesor, ¿cómo es esto? A ver, recuerda que el Yanacona es el campesino que no recibe un salario por su trabajo, sino que recibe una porción de tierras. Y cuando hay lluvia, ya o se incrementa el agua en los ríos, yo trabajo la tierra de mi gamonal, del dueño de tierra en la sierra, o del asentado en la costa, y aquí también trabajo la tierra que me han dado. Pero yo no recibo salario alguno. Y ellos me tratan casi como sirvientes. ¿Qué pasó? Ya, ¿qué pasó? Recuerda que en este contexto, en el año 47, nace la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Y la ONU, en su carta fundacional, ya establece la llamada Declaración de los Derechos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y dentro de esta Declaración de los Derechos Humanos, ¿qué cosa establece? Establece que todo trabajo tiene que ser remunerado si no es esclavitud. Así que Bustamante dijo, bueno, en el Perú, el Yanacona no recibe un salario. Así que Bustamante dio una ley que se le conoce de manera general como la ley del Yanaconaje. No legalizaba el Yanaconaje, al contrario, obligaba a los dueños de tierras, sobre todo los gamonales de la sierra, que le terminen pagando salarios a sus campesinos. Precisamente, la Alianza Nacional representa gran parte de la tiene Bustamante que se anule esa ley. Bustamante lo niega, lo rechaza. Segundo, esta alianza nacional, sobre todo los hacendados costeños, son hacendados agroexportadores de azúcar y de algodón. Y lo que ellos quieren es ¿qué cosa? Que la moneda nacional se devalúe para que sus ganancias, en el momento de cambiar de dólares a soles, terminen siendo mucho mayores. Y Bustamante dijo no. Bustamante le dijo que no. Por dos cosas. Uno, porque eso incrementaría el precio de los productos de primera necesidad de la población. Y segundo, porque perjudicaría la abolición industrial que representa. Así que lo choteó. Como lo choteó, la relación entre Bustamante y el Congreso era muy tensa. En este Congreso estaba el APRA y la Alianza Nacional que le hacían la vida imposible. ¿Qué sucedió? ¿Ya? Antes de ver la crisis del gobierno. ¿Ya?
Uno, ¿cómo estaba la economía nacional? No estaba muy bien. Y no estaba muy bien porque había acabado la guerra, las exportaciones se habían detenido, así que por lo tanto, el gobierno, para intentar alentar la economía, que hizo una mayor cantidad de gasto público, más dinero en construcción de obras, en carreteras, en construcciones, en edificios, para intentar generar puestos de trabajo y que la economía se mantenga estable, ¿ya? Pero recuerden que ya no se tenía tanta plata como antes. Segundo, se establece esta medida, ¿ya? El decreto supremo 781. ¿Qué es eso, bro? ¿Ya? ¿Qué es eso? El gobierno peruano, a través de un diplomático, Aurelio Lorenz de Mola, va a terminar planteando la siguiente idea. El Estado peruano, como cualquier otro país en el mundo, es soberano dueño de su espacio terrestre y su espacio aéreo, ¿ya? De tierra y aire. O sea, en este espacio ningún extranjero puede entrar sin permiso de nuestro país. Pero también dijeron lo siguiente. El Perú debería tener un mar cálido por nuestra cercanía al Ecuador. Pero tenemos un mar frío gracias a la corriente marítima peruana, corriente marítima de Humboldt, ¿ya? Que pasa por nuestras costas y que nos da una biodiversidad y biomasa marina diferente. Esa corriente ya tiene un ancho de entre 50 y 200 millas, depende de la temporada del año. Entonces, como el Perú termina teniendo esto como una particularidad, el Perú terminó estableciendo por ley interna que nosotros, además de ser dueños del terreno y del aire, éramos dueños también de las 200 millas paralelas a la costa peruana. Punto, se acabó. Es el famoso decreto de soberanía de las 200 millas marítimas peruanas. ¿Qué pasó? A partir de esto, dos países fronterizos, Ecuador y Chile, dijeron, oye, si Perú dice eso, yo también digo lo mismo. Y en el Acuerdo de Santiago ellos respaldaron la propuesta peruana. Perú llevó esta propuesta a la reciente conformada Organización de las Naciones Unidas, y luego de muchos años de debate, la ONU reconoce, ¿ya? No solamente a Perú, Ecuador y Chile, sino a todos los países del mundo con salida de mar, su soberanía sobre 200 millas paralelas a su costa. Bacán. El Perú terminó siendo el pionero, el primer país en promover esta propuesta. Ahora vamos a la parte difícil. Durante el gobierno de Bustamante, ya producto de la oposición del APRA y de la Alianza Nacional del Congreso, ¿qué sucedió? Va a terminar apareciendo una medida agresiva contra él. ¿Ya? ¿Qué sucedió? En el año 1947, los miembros de la Alianza Nacional, ¿ya? Los congresistas de la Alianza Nacional, decidieron no participar en el inicio del año legislativo. Cada julio se inicia un año legislativo. Y de acuerdo a ley, de acuerdo al reglamento, si un tercio de los congresistas no se hace presente, pues el presidente tiene la obligación de convocar hasta esa oportunidad para que sea presente la participación del año legislativo. Si estas tres convocatorias no son presentes, simplemente el presidente puede que sea final del Congreso, cerrado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero cuando Bustamante se convoca, ya sea la Alianza Nacional decide no ir, se le convoca 3 veces, no fueron, Bustamante cerró el Congreso, ¿ya? Lo disolvió. Quienes pusieron el grito en el cielo fue el APRA, ¿ya? El APRA argumentaba que Bustamante era un tirano, un dictador, un opositor al pueblo, un fascista, que no permite que el pueblo se exprese, por eso termina cerrando el Congreso y todo lo demás. Repito, el gobierno Bustamante no tenía mucha plata, tenía la oposición del Congreso, le bloqueaban varias leyes, votaban a sus ministros, había inestabilidad. Y encima ahora el APRA le termina diciendo que es un gobierno autoritario. ¿Ya? Desvirtuaron la imagen de Bustamante, la gente lo miraba en las calles y le escupía, le tiraban huevos, le insultaban. ¿Ya? Cuando Bustamante era un buen tipo. ¿Ya? Seguramente ha sido el personaje más honesto que hemos tenido en la presidencia de la República, pero ya demasiado sano, ya no Bustamante, ya demasiado sano. Le falta un poco de barrio, de espina, ya debería ser un poco más maloso para ser presidente en América Latina. Pero la cuestión está en que se terminó generando toda esta oposición. La imagen del APRA comenzó a crecer, ¿no? Un partido perseguido, acallado, etc. Y los artistas, un grupo de ellos, comienzan a realizar acciones violentas. Por ejemplo, van a asesinar al presidente del diario La Protesta, dijo la prensa, un diario de los estados. Una pista los mata a Francisco Garro, y esto hizo que el diario, la prensa y que el diario del comercio comiencen a promover un levantamiento del ejército de las Fuerzas Armadas contra el APRA. Contra el APRA. A diario terminaban pidiendo la eliminación de este grupo terrorista, así que terminaban llevando.
El APRA, con un grupo de marinos, intenta, de detallado, dar un golpe de Estado. Este golpe de Estado está mal organizado, va a terminar siendo frenado por parte del ejército. Manuel Odría, que era el máximo líder del ejército peruano, organiza el control de este levantamiento del APRA. Y lo frena, y ahí lo frena. Bustamante tiene una reunión con Odría, lo condecora precisamente por defender la democracia, y 2 semanas después Odría terminando un golpe de Estado. ¿Ya? Y con Odría vuelve al poder nuevamente los grandes hacendados. Lamentablemente así es la historia del Perú. Ahora, nos vamos a acabar la clase viendo tus dirigidas. ¿Ya? Dice, pregunta número 1. Una característica de la economía peruana en el primer gobierno de Manuel Prado. A. El incremento de la importación por la Segunda Guerra Mundial. De las importaciones no. Exportación. La disminución de los ingresos fiscales del sur. El desarrollo de la industrialización por sustitución de importaciones. Eso es verdad. ¿Qué es eso, profe, de industrialización por sustitución de importaciones? Importar es cuando yo traigo del extranjero. Sustituir es cambiar. Entonces, el Perú en este momento no puede traer mucho producto del extranjero porque Estados Unidos está gastando sus recursos en la guerra. Por lo tanto, en lugar de terminar trayendo, vamos a terminar comprando o vamos a terminar produciendo productos locales. Entonces, nos industrializamos para no comprar del exterior. En esa pregunta número 1, esa debe ser la clave. ¿Qué dice la D? El gran desarrollo de la industria pesquera, no, eso nace luego después. Y la crisis económica por efecto del crack, ya no. Eso había sido en el 29. Estamos en el 39. La clave es la C. 2. El protocolo de Río de Janeiro, que puso fin definitivo al problema limítrofe con Ecuador, se basó en. Y la respuesta es el informe de Gran Díaz de Aguiar, el geógrafo que terminó estableciendo que la línea fronteriza tenía que ser la cordillera del Congo. 4. El mayor éxito diplomático de 1942, conocido como el protocolo de paz ante límites y que perdió Ecuador, fue suscrito en el gobierno. El gobierno es Manuel Lugar, lo acabamos de ver hace un ratito. Así que la clave es la de nada. Pregunta, no está la 3, ¿eh? Recuerda que la 3 es pregunta domiciliaria. Al producirse la Segunda Guerra Mundial, el Perú apoyó a. El Perú apoya a los aliados, ¿ya? Con Estados Unidos a la cabeza, pero recuerden que no le declaramos la guerra a nadie. 5B. A ver, pregunta 6. El Partido Comunista apoyó el primer gobierno de Manuel Prado debido a. Y la respuesta es, a ver. Ya. La respuesta es su total apertura democrática. Y te explico por qué. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética le dice a los partidos comunistas del mundo, es mejor tener alianzas con gobiernos democráticos antes que con gobiernos fascistas. Quien defendía la opción democrática era Prado, por eso el Partido Comunista se une con ellos, ya se une con ellos. Repito, cosa que el APRA no quiso. Pero eso es lo que sí van a hacer ellos y por eso es el argumento. La mejor clave de la C. 7 y 8 son preguntas domiciliares. Pregunta 9. José Luis Cordero promulgó el decreto de 200 millas marinas, ¿no? De soberanía de 200 millas marinas. Y 10. El gobierno de Bustamante, apoyado por el Frente Democrático Nacional, tuvo que hacer frente a graves problemas políticos antes del golpe de Odría. El más significativo, ¿cuál fue? Bueno, fueron varios, ¿no? La oposición permanente del Congreso, pero entre estos, el más complicado terminó siendo el receso parlamentario. El hecho de que los congresistas de la Alianza Nacional no fueran y el Congreso tuvo que ser cerrado, ¿ya? Así que eso terminó dando paso a la crisis del gobierno, el golpe de Estado, el desdibujo de su gobierno y todo lo demás. ¿Ok? 10 de eso. Bueno, muchachos, nos quedamos acá. Vayan a su aula virtual, por favor. Refresquen su aula virtual para terminar haciendo el temático correspondiente. ¿Ya? Son 9:58, hasta las 10:10 va a ser el temático. Se termina